de tener mucha afición a los animalitos, a los perros. Pero últimamente mis hijos han empezado a tener ese tipo de acercamientos o de gratitud hacia los animalitos. Primero fue mi hija, que adoptó un perro y desgraciadamente se le murió y la pasó muy mal, porque lo veía prácticamente como si fuera su hijo, los famosos perrijos. Y ahora, en los últimos días que llegamos a la casa, está un perro allí enfrente de la casa. A veces está en el porche, a veces está en el pavimento, a veces está del otro lado de la calle. Y mi hijo empezó a hacer relación de química, empezó a tener química con el perro y últimamente pues lo ha prácticamente adoptado. El perro apareció un día de estos muy mordido, tuvo una pelea, me imagino, o se atoró con un cable, total de que trae el hocico muy dañado, y lo llevó al veterinario y está en proceso de recuperación. Pero todo esto me recuerda a un pasaje de la Escritura del cual le quiero compartir, y como le he dicho, le puse por título a este mensaje: Pobre perro muerto. Y es que así se describía este personaje. Me encanta predicar sobre la historia de Mefiboset y el rey David. Y esa la encontramos en la Biblia, en el libro de Samuel, segunda carta de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Aquí tenemos escrito, nada más que no se nota lo que dice la Escritura aquí en este pasaje. Dice: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor al príncipe Jonathan? El ascenso al trono del célebre y tan famoso rey David fue de película. Lo ungieron siendo un jovencito, pero el precio que tuvo que pagar para haber realizado sus sueños fue increíble. A causa de la unción, primero pierde su trabajo como músico de la corte y jefe militar, después pierde su familia y a su esposa Mical. Todos queremos la presencia de Dios, la unción, la gracia, la fortaleza de lo alto, pero esa tiene un precio y a veces no estamos dispuestos a pagarlo. Luego se refugia con su pastor, el sacerdote de Nob, y ocasiona que lo mataran a él y a toda su familia. Termina refugiándose en la cueva de Adulam, donde se juntan 300 hombres, todos igual o peor que él. Pero de ahí se levanta poco a poco y tuvo la habilidad de convertir a esos derrotados y acabados seguidores en su ejército de élite, sus boinas verdes y sus futuros funcionarios reales. Cuando usted lee la historia de David, es una historia sumamente interesante. Su ascenso al trono fue de película. Vivió en el desierto durante muchos años, fue pastor de ovejas, y ahí, en aquel lugar, es que un día lo llaman para ungirlo para ser el futuro rey. Pero las cosas no cambiaron después de que él recibió la unción. Al día siguiente estaba cuidando borregas, como lo hacía constantemente. Entonces, David es el tipo de persona con la cual nos podemos identificar, una persona que viene desde abajo, una persona que viene desde lo más recóndito, desde lo más profundo, y se levanta poco a poco. La unción que se derramaba sobre su cabeza era una unción especial y sobrenatural. Y se sienta al trono de todo Israel, primero de la tribu de Judá, después de todo Israel. Y la Biblia nos recuerda y nos relata cómo batalló él para llegar al sitio de honor, al trono de Israel. Y usted y yo pensaríamos que ya estando él en el trono todo se arregló y todo fue mágico, y como dicen los cuentos de hadas, se casaron, fueron muchos hijos y tuvieron muchos hijos y fueron muy felices. Pero la verdad es muy diferente. Estar en un puesto de autoridad, en un puesto de poder, te da responsabilidades, te da cargas, te da presiones, te da frustraciones, te da ansiedades, te da temores. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahí vamos a encontrar entonces al rey David, que un día se despierta inquieto.
camina de un lugar para otro, buscando no sé qué. Sus funcionarios lo ven inquieto y alguien le pregunta: Señor, ¿qué le pasa? Es que tuve un sueño. En mi sueño estuve platicando con el extinto príncipe Jonathan y me acuerdo del pacto que hicimos él y yo, que cuando yo asumiera el trono, porque el príncipe sabía que él iba a gobernar, yo no iba a extinguir su familia y él iba a hacerse cargo también de la mía cuando lo necesitara. Y me acuerdo de ese pacto realizado con el extinto príncipe Jonathan, ese pacto de sangre que hice con él. Y quiero saber si hay algún descendiente, algún hombre, alguna mujer que fuera descendiente del príncipe Jonathan. Un funcionario del palacio le dice: Señor, yo conozco al mayordomo, al criado de la familia del rey Saúl. Pues inmediatamente mándalo llamar. Y le trajeron a Siba. Siba había sido mayordomo del rey Saúl. Y ahora Siba se presentaba al palacio. Se humillaba pensando que le iba a ir mal. Porque cuando una casa gobernante sucedía a otra, regularmente había una cacería de brujas. Y se mataba a todos los descendientes, hombres, mujeres, a veces a los amigos y a los criados. Y cuando asciende al trono el rey David, pues no hubo esa cacería de brujas, pero él estaba esperándose lo peor. Se presenta delante del rey David y el rey le dice: Siba, ¿quedó o ha quedado algún descendiente del rey Saúl, tu señor? El criado le dice: no hay ninguno, señor. Pero sí recuerdo que hay una persona. Le dice: rectifico, hay una persona. Él se llama Mefiboset, está lisiado de ambos pies y vive en Lodebar. Entonces, el rey David, establecido como rey de todo Israel, se levanta un día inquieto. Seguro soñó a su entrañable amigo el príncipe Jonathan, quien estuvo dispuesto a cederle su lugar como heredero al trono, y manda llamar a Siba, uno de los mayordomos del extinto rey Saúl. Le pregunta si sabe de algún hijo del príncipe Jonathan y dónde encontrarlo. Le platico. El nombre Mefiboset significa destructor de la vergüenza. Vivía en el anonimato en Lodebar, una aldea perdida y desconocida. De chico saboreó las delicias del palacio, pero de pronto su mundo se vino abajo. En un solo día mataron a su abuelo el rey, a su padre el príncipe y a sus tíos príncipes también. Y en las prisas de su nana Tirsa, por huir y esconderlo, lo dejó caer, terminando lisiado de por vida. Tenía 5 años cuando mataron a su papá, a sus tíos y a su abuelo en el monte Gilboa. Y bueno, en las cacerías de brujas y en el acoso del ejército filisteo, salió corriendo Tirsa con este muchachito, lo dejó caer y al caer quedó lisiado de por vida. Vivía entonces en el anonimato, en una aldea perdida en la geografía israelita, y en ese lugar vivió por todos estos años desde que era pequeño. Aunque ya era adulto, vivía constantemente con el temor de ser encontrados y ejecutados. Pero para su fortuna, su padre había hecho un pacto con el rey David, y de pronto su historia cambió. Tocaron a su puerta y lo trasladaron al palacio. Aunque llegó temblando, allí encontraría para su grande fortuna el mantel de la gracia. Ponte en los zapatos un momento de Mefiboset. Vivir mendigando, vivir de la bondad de las personas, ahí caminando o tratando de caminar porque estaba lisiado de ambos pies, se vivía arrastrando como si fuera una serpiente, y ahí vivía él en
una aldea perdida en la geografía israelita. Y un día llegan soldados, llegan funcionarios reales, tocan a la puerta, y cuando hable Tirsa, quien lo cuidaba, quien había sido una esclava de la mamá de Mefiboset, esposa del príncipe Jonathan, tocan fuertemente a la puerta. Nadie los visitaba, nadie estaba presente en su casa, eran una estirpe maldita. No sé por qué a veces vemos a las personas que tienen discapacidades como inferiores a nosotros, cuando simplemente tuvieron algún problema, alguna situación y quedaron en esa condición. Y aquí vamos a encontrar entonces a Mefiboset, que está temblando porque lo llaman al palacio. Lo que él se imaginaba era lo peor: me van a ejecutar, me van a matar, ¿para qué me habla el rey? Sin embargo, cuando llega al palacio encuentra todo lo contrario de lo que él había imaginado. En el palacio él recuerda las aromas, las esencias. Él había crecido en un palacio, él era un príncipe. Y aquí lo vamos a encontrar en el palacio, recordando él los aromas, las esencias, las paredes, las puertas, las ventanas, porque él había crecido en un palacio. Dice el relato de la Biblia: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: si uno de los hijos de Jonathan sigue con vida, está lisiado de ambos pies. En Lodebar se encuentra, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Su nombre era Mefiboset, era hijo del extinto príncipe Jonathan y nieto del rey Saúl. Encontramos entonces este personaje que es fascinante y bastante interesante. Confirmando que todavía vivía Mefiboset en Lodebar, inmediatamente mandaron por él. Seguro que el pobre expríncipe vivía como mendigo. Al llegar al palacio recordó sus épocas de gloria, pero al estar frente del imponente rey David, temblaba esperando una sentencia de muerte. Nos volvemos a poner en los zapatos del príncipe Mefiboset, porque no solamente había sido príncipe Jonathan, el hijo del rey Saúl, también Mefiboset era príncipe. También Mefiboset debería de haber crecido en un palacio. También Mefiboset debería de haber sido acostumbrado a escuchar la música, la arpa y las expresiones de alegría de las personas que crecen en los palacios como príncipes o como simples servidores. El extinto príncipe Jonathan heredó su bendición a su familia, pero tristemente en el cambio de monarquía de la realeza, él quedó relegado completamente y terminó viviendo de la generosidad, de la mendicidad, en este caso de la gente. Para su sorpresa, David solo quiere hacer con él misericordia, devolverle todo lo que era de su abuelo e invitarle a comer a su mesa como uno más de sus hijos. Mefiboset se queda tan sorprendido y se considera un pobre perro muerto e indigno que el rey lo trate con tanto amor y consideración. Fíjese cómo es que se nombra o se autonombra Mefiboset cuando la escritura relata su historia. Soy un pobre perro muerto, indigno de la misericordia del rey. Sin embargo, el rey le dice: comerás a mi mesa y serás como uno de mis hijos, porque yo hice un pacto con tu padre, el príncipe Jonathan, y tú vas a comer en mi mesa y te vas a sentir como uno de mis hijos. Vamos a encontrar que está la mesa. Cuando usted y yo escuchamos la palabra mesa, nos imaginamos una mesa alta donde hay sillas. En aquellos lugares no, la mesa era bajita, más o menos como de esta altura. Y la gente se sentaba no en sillas, sino se sentaba en el suelo, en alfombras.
de tal manera que a Mefiboset se le adaptaba perfectamente. La mesa cubierta con un mantel cubría sus imperfecciones, cubría sus deficiencias, cubría, en este caso, sus piernas que no funcionaban. Y si por ahí se colaba un fotógrafo de la revista People, dice Dante Gebel, o de cualquier revista y tomaba fotos, las fotos salían muy bonitas. Mefiboset a un lado de Absalón, a otro lado de Amnón, de Daniel, de el príncipe Salomón, y las fotos no daban cuenta de sus imperfecciones, porque el mantel de la gracia cubría sus imperfecciones, cubría su falta de movilidad en sus piernas. Entonces, él simplemente creía que su vida transcurriría completamente en el anonimato y la miseria, pero ahora se codearía con la realeza y viviría como el príncipe que una vez fue. Además, el mantel cubriría sus piernas, sin movimiento, y cuando las fotos se tomaran, aparecería sonriente, como uno más de los hijos reales. Aparte de todo esto, el rey le da instrucciones a Siba de que cultive sus tierras y le devuelve todas las tierras que eran de su padre y de su abuelo. Siba tenía muchos hijos y muchos siervos y el rey los llamó para que cultivaran sus tierras. Entonces se convierte en un hombre rico que come en la mesa del rey, que disfruta de las delicias de los príncipes y que ha de crecer, de madurar, de desarrollarse increíblemente en el palacio. Si a David le costó todo alcanzar su llamado y capitalizar su unción hasta abrirse paso hacia el palacio, a Mefiboset simplemente fue un acto de gracia. Pero ¿cómo respondería a tanto favor inmerecido? Valorando o compartiendo su bendición y exigiendo más y hasta la posibilidad de reinar. ¿Cómo sería que Mefiboset respondería a la bendición que Dios le estaba ordenando? A veces lo que no nos cuesta no lo valoramos, no lo apreciamos. Ahora que está tan de moda en estas fechas la cuestión de los regalos, los dulces, los obsequios, se dice que un niño estaba pidiéndole a su mamá un juguete muy caro, pidiéndole a su papá, e insistía mucho. Entonces la mamá le dijo: mira, te voy a llevar, voy a arreglar para que te den trabajo como cerillito, almacenando, empaquetando los comestibles allí en una tienda. Y lo llevó, el niño también quiso. Y el niño estaba muy emocionado, platicándole: mamá, hoy me dieron 20 pesos de propina, hoy gané 50 pesos, hoy fue fin de semana y gané 100 pesos, y estaba fascinado. El juguete era caro y la mamá le guardaba el dinero. Y llegó un momento en que tenía suficiente para comprar el juguete. Le dijo el niño a la mamá, le dijo la mamá al niño: mi hijo, ya tienes suficiente dinero y te sobra para comprar tu regalo, tu juguete. Vamos a la tienda a comprártelo. Le dijo: mamá, ¿estás loca? Yo no voy a gastar tanto de mi dinero en ese juguete. Realmente lo que no nos cuesta no lo valoramos. David la sufrió tremendamente para llegar al trono de Israel. Fue un forajido en el desierto, perseguido por el extinto rey Saúl. Andaba a salto de mata, escondiéndose en las cuevas, en los montes, en los valles, huyendo, haciéndola de loco en países extranjeros, y vivió una vida complicada, una vida difícil, una vida complicada en extremo. Cuando él llega al palacio, cuando él llega a gobernar, a reinar, ha sufrido tremendamente. Mefiboset, por el contrario, vivió una vida de tristeza, de soledad, de angustia y una vida muy dura, muy difícil. Pero su ascenso al palacio fue meteórico y lo vemos sentado en las mesas, lo vemos
disfrutando las delicias del palacio. Se servía una comida especial. Nosotros tenemos una comida especial 1 o 2 veces al año, en Navidad y a lo mejor en alguna época del cumpleaños. Ellos tenían un banquete todos los días, en la mañana, a mediodía y en la tarde. ¿Qué pudieran desear de comer que no tuvieran allí en la mesa de los príncipes? Allí estaba Absalón con su cabello largo, estaba Amnón, el primogénito, estaba Daniel, otro de los hijos, estaba Salomón, el que iba en el futuro a gobernar, y ahí él se codeaba, platicaba, escuchaba las conversaciones de los hijos del rey, escuchaba las conversaciones de todo. Se levantaba Amnón, se levantaba Absalón, voy a peinarme mi cabello, se levantaba Daniel, se levantaba también Salomón, y el último que siempre se quedaba era precisamente Mefiboset. Él no podía levantarse, él tenía que arrastrarse como serpiente, pero él notaba que había sobrado mucha comida. ¿Y qué hacían con la comida? Usted puede imaginarse 2 cosas que ocurría en la mente de Mefiboset. Y vamos a ver cuál de las 2 sería la más probable, o a lo mejor nos podemos imaginar cuál de los 2 era la realidad. Entonces podríamos verlo preocupado por la comida que diariamente se desperdiciaba y agenciando para que la llevaran a sus amigos en Lodebar, o quejándose por platos, manteles y copas que los sirvientes con dedicación le ofrecían. La primera, a lo mejor la más probable, o a lo mejor la que todos quisiéramos es: oyes, esclavo, oyes, siervo, te sobró comida, guárdala en algún depósito, en algún recipiente, envuélvela en hule, envuélvela en papel, como sea, y mándala con mis conocidos, mi familia, mis conciudadanos de Lodebar. Allá hay mucha hambre y mucha necesidad. Eso a lo mejor lo podríamos entender claramente. Pero lo segundo es quejándose por platos, manteles o copas. Mi copa está sucia, mi copa no está suficientemente llena. Solamente una ocasión me ha tocado ir a un restaurante de esos de caché, de esos que son ultra caros, y fue precisamente en un evento que nos invitaron para un informe de Ficosec. Y estábamos sentados en una mesa, y en la otra mesa estaba Maru Campos y estaban un chorro de políticos reconocidos. Y nunca me ha tocado estar en esos niveles, pero esa ocasión fue por ese informe que le platico, y había un mesero que estaba ahí al lado de nosotros. En cuanto se vaciaba la copa de refresco, de jugo, de lo que estaban tomando, de vino, inmediatamente la llenaba. No teníamos ni siquiera que hablarle o decirle o preguntarle, estaba el sirviente, estaba el mesero listo para llenar la copa. Y así me imagino que estaba también Mefiboset levantando la copa. Y cuando el mesero, el sirviente, se tardaba un poquito, enojado porque no le traían inmediatamente el vino, inmediatamente la bebida, nos podemos imaginar entonces a un Mefiboset humilde, sencillo, buscando y agenciando comida para su gente en Lodebar, o nos podemos imaginar a un Mefiboset arrogante, a un Mefiboset mezquino, a un Mefiboset que no apreciaba las bendiciones que había recibido y que se peleaba por platos, manteles o copas, que sirvientes con dedicación le ofrecían. No solo él fue un perro muerto, un pobre perro muerto. Somos muchos los que hemos pasado por Lodebar, un lugar perdido en el olvido y enterrado en el anonimato. No solamente él entonces es un pobre perro muerto. Imagínense, dicen por ahí, piojo resucitado. Yo creo es más adecuado que pobre perro muerto, porque ahora la vida de perro es una vida ideal.
los tratan como si fueran hijos. Están a las horas sirviéndoles la comida. Viven dentro de las casas. Antes decir perro muerto o vida de perro era peyorativo. Ahora, por lo contrario, vida de perro es algo que muchas personas desearían. Pero a lo mejor la palabra más adecuada sería un piojo resucitado. Ahí tenemos a Mefiboset en el palacio quejándose por manteles, por copas, por servilletas, en una forma increíble. Pero no solamente él ha pasado por Lodebar, un lugar perdido en el olvido y enterrado en el anonimato. Ahí nos saca el Señor y en su palacio nos ofrece un lugar. Al principio, como lo valoramos y hasta de rodillas lo agradecemos, pero con el paso del tiempo, el mantel de la gracia hace que olvidemos quiénes fuimos y de dónde venimos. Fíjese, el mantel de la gracia hace que olvidemos quiénes fuimos y de dónde venimos. En lo que el mantel de la gracia oculta nuestras imperfecciones, oculta nuestros defectos, oculta nuestros problemas, y nosotros, aprovechándonos de ellos, entonces reaccionamos como piojos resucitados y como pobres perros muertos. Y entonces empezamos a discutir por manteles, por copas, empezamos a discutir por todos esos platos, a lo mejor que no se traen a tiempo, o que vienen muy calientes, o que vienen muy fríos. Imagínense al rey David escuchando a Mefiboset regañar a los sirvientes, porque le sirvieron mucho, porque le sirvieron poco, porque viene caliente, porque viene frío, porque la copa no está suficientemente llena, porque está vacía, porque el mantel no está a su altura. Podemos inclusive pensar que David imaginaba cosas y diciendo de dónde lo saqué, de dónde viene y cómo está reaccionando. Entonces, con el paso del tiempo, el mantel de la gracia hace que olvidemos quiénes fuimos y de dónde venimos. Exigimos más y más. Nos peleamos porque no nos dan el primer lugar, por copas vacías o manteles rugosos. Queremos el trato de príncipes sin recordar que fuimos simples mendigos. Queremos el trato de príncipes sin saber o sin entender o sin querer reconocer que fuimos mendigos. Dile a tu compañero, príncipe o mendigo. Hay un libro que me tocó leer, que lo hicieron película, y es precisamente de príncipe a mendigo. Dos personas que eran gemelas prácticamente, muy bien parecidas, y que uno es el príncipe y otro es el mendigo. Se encuentran ahí afuera de la verja del palacio y ahí se les ocurre cambiarse la ropa, y en ese momento llegan los guardias del palacio y se llevan al príncipe que era mendigo al palacio, y el príncipe termina con los mendigos exigiendo pleitesía y exigiendo que le reverencien, sin darse cuenta de que no lo reconocían como príncipe. Está interesante el libro, está interesante la película, y la verdad es que es un mundo de diferencia lo que es un príncipe a lo que es un mendigo. Es un mundo de diferencia. Y nosotros a veces actuamos como príncipes, esperando que nos den todas las atenciones, y se nos olvida que fuimos mendigos. Él fue entonces un pobre perro muerto. El mantel de la gracia hace que olvidemos quiénes fuimos y de dónde venimos. Exigimos más y más. Nos peleamos porque no nos dan el primer lugar por copas vacías o manteles rugosos. Queremos el trato de príncipes sin recordar que fuimos simples mendigos. David también venía de abajo. No solo se consideró en algún momento un perro muerto, sino una pequeña y despreciable pulga.
pero aunque cometió tantos errores y la regó de gacho, no lo vemos perdiendo el piso. El mantel de la gracia lo cubrió, pero no lo afectó y lo mareó. Hizo con él lo que debería hacer simplemente con nosotros. Lo condujo a buscar mucho más del Señor y a enfrentar sus errores y enmendar sus equivocaciones. ¿Qué es lo que hace Dios en nosotros a través de su gracia? Nos restaura, nos levanta, nos impulsa, nos da bendición en una forma sobrenatural. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Usamos todas esas cosas que recibimos y nos enorgullecemos, nos envanecemos. Pero el mantel de la gracia está ahí para recordarnos que Dios, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que fuimos, a pesar de todos los pesares, tiene una bendición especial. Y Él te invita para que te sientes a su mesa, para que disfrutes sus platillos, para que disfrutes sus manjares, pero no para que aproveches eso para quejarte por copas, manteles y por circunstancias de la mesa. Entonces David también venía desde abajo, pero él no permitió que se envaneciera por las atenciones del palacio. Entonces nos impulsa a pedir perdón, pero también a someterse y a actuar en Dios. Ante las batallas, guerras y desafíos que cotidianamente enfrentaba, la gracia divina no solo cubre, sino levanta y capacita. Si la unción te puede quitar cosas, te devolverá otras mejores. Y es que David, la unción le quitó su trabajo, le quitó su familia y le quitó su derecho o su estancia en el trono, pero le devolvió cosas mejores. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios nos devuelve cosas mejores. Nos restaura, nos levanta, nos anima y nos bendice. El mantel de la gracia cubre nuestras imperfecciones. El mantel de la gracia derrama bendiciones. Pero seguiremos peleándonos por platos, manteles o copas. ¿O seremos de los que dicen, hay demasiado alimento en la casa, voy a compartirla en lo de bar, voy a compartirla con los vecinos? En esta mesa del Señor se sirve y se sirve bien, se sirve y se sirve bendición, pero la comida se desperdicia. ¿Por qué? Porque hay muy pocos comensales aquí en el lugar. Deberíamos de compartirla. Grabamos estos mensajes y no solamente no los compartimos, sino simplemente los dejamos desapercibidos. Deberíamos de mandárselo a una persona en necesidad, amigos y familiares que pueden vivir aquí mismo o que pueden estar en el otro lado del mundo. Pero no lo hacemos. Somos como Mefiboset en el último de los casos, que se siente con derecho de reclamar en el palacio una atención especial, una atención digna para un príncipe de su altura, un príncipe que no puede andar, un príncipe lisiado, que simplemente no recuerda que está allí por la gracia y la misericordia del rey David. Compartamos las bendiciones, no seamos egoístas. Compartamos las bendiciones a tanta gente que lo requiere. Este lugar debería de estar lleno de comensales, porque la comida se desperdicia y es una lástima. A mí me enseñó mi madre que la comida no se desperdicia. Entonces, un perro muerto en el palacio puede convertirse en una astuta y traicionera zorra, pero creo que nosotros nos caemos o nos caeremos o no caeremos tan bajo, robando y abusando de la bondad y misericordia recibida. Porque Jesús dijo, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y terminaremos mejor como aquella María que fue capaz de gastar 300 denarios para comprar un perfume caro y honrar al Maestro, lavando y perfumando sus pies, secándolo con sus cabellos. Un perro muerto transformado en una astuta zorra. ¿Qué pasó con Mefiboset?
¿Qué nos cuenta la Biblia de su historia más adelante? Cuando hubo la guerra civil y el rey David huyó perseguido por su hijo Absalón, se presenta Siba y le dice: David, ¿dónde está tu amo Mefiboset? Le dice: Mefiboset se quedó porque dice que ahora el pueblo le va a regresar el reino a él. David no lo podía creer. Levanté a este insensato de Lodebar, lo llevé al palacio y ahora está jugando en mi contra. Ahora está conspirando para recuperar el trono. Es increíble cómo una persona puede caer tan bajo. Pero nosotros no somos de los que caen bajo. Nosotros somos de los que se levantan, de los que como María estuvieron dispuestos a pagar 300 denarios para comprar un perfume y ungir los pies del maestro, lavándolo o secándolo con sus propios cabellos. Nosotros somos de los que se preocupan porque hay alimento en la casa y porque el alimento no se desperdicie. Toda esa comida, que se la coman los pobres, que se la coman los que están cerca y los que están lejos, y que se transmitan y compartan las bendiciones. Lodebar es un lugar en el olvido, en la incomunicación, en la tristeza, en la soledad. Y de ahí nos levanta el Señor y nos restaura como príncipes para reinar y gobernar. Lodebar es historia. De ahí te sacó el Señor. Pero ahora no te quejes con platos, manteles y copas que a lo mejor no están suficientemente limpios. Come y deja comer, vive y deja vivir. Y disfruta de las bendiciones, pero compártelas con las que no tienen necesidad. Tan sencillo como darle un clic a tu teléfono, tan sencillo como compartir el mensaje con alguien necesitado. Hay una persona que me pide siempre los mensajes, está en El Paso, Pati Trejo. Ella siempre está pendiente de lo que ocurre en la iglesia y siempre me agradece que le comparta sus bendiciones, que le comparta los mensajes. Estos mensajes se graban y la idea es no solamente recibirlos y bendecirnos a través de ellos, sino compartirlos con los que tienen hambre y necesidad. Si nos fueron de utilidad a nosotros, vamos a compartir y vamos a transmitir las bendiciones, porque aquí se desperdicia mucha comida. Pobre perro muerto. Mi hijo le puso por nombre al perro Azul, Blue, porque tiene unos ojos azules intensos. Es de una raza parecida a husky siberiano. Siempre lo veía yo allí en la calle, acostado, debajo de los carros, a un lado de aquí, a un lado de allá, pero siempre alrededor de nuestra casa. Me parece extraño ahora verlo en el patio, me parece extraño ahora verlo caminando dentro de la sala. Dios hace maravillas con nosotros y nos mete al palacio. Nos da la comida de los príncipes. Nos da la comida para que la disfrutemos. Nos da la comida para que nos deleitemos. Nos saca de Lodebar, un lugar triste, olvidado, incomunicado, una aldea sin que aparezca en el mapa, y nos trae al palacio para comer la comida de los príncipes. Al principio llegamos todos dañados, todos restaurados, todos malheridos. El pobre perro llegó destrozado, no sé si lo agarraron entre varios perros y se lo mordieron. Lo cierto es que ahora está en un proceso de restauración. Mi hijo lo llevó al veterinario y está en un proceso de restauración. Si vas a mi casa lo encontrarás dentro del patio y lo encontrarás en momentos que pasan por la sala y que está en un proceso para llevarlo a bañar, a restaurar por completo. Lo que Dios hace es maravilloso. Nos abraza, nos acoge, nos restaura y nos lleva a su palacio.
Alguien está ahorita todavía en Lodebar y necesita que lo lleven al palacio. Alguien está hambriento y necesita la comida de los príncipes. Alguien necesita nada más una palabra de afirmación, que le digan: tú vales mucho y tú naciste para reinar. Lo que le dijo David a Mefiboset: este trono era de tu padre, era de tu abuelo, ahora Dios me lo dio a mí, pero aquí deberías de estar tú reinando, porque naciste como príncipe. Y Dios te dice a ti, y a ti, y a ti: naciste como príncipe. No puedes vivir como mendigo. Naciste como príncipe. No puedes vivir en Lodebar, en el anonimato. Dios quiere levantarte, restaurarte, limpiarte, bendecirte, amarte y todas las cosas que terminan en arte. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Porque aquí hay príncipes y princesas que viven en el anonimato, que viven en Lodebar y que necesitan ser levantadas y restauradas, que necesitan la aroma del palacio, las bendiciones del palacio, la gracia del Dios obrando en sus corazones. ¿Cómo no te pones de pie y levantas tus manos y le dices: Señor, gracias